¿Cuál es la diferencia entre ser jefe y ser un líder? ¿Y cómo puede afectar en tu pequeña empresa? El día de hoy vamos a hablar con Javier Madera Camacho, un coach, motivador y conferencista internacional con más de 30 años de experiencia. Quédate en Su Socio de Negocios Podcast, patrocinado por mí. Los negocios locales desempeñan un papel invaluable en nuestras comunidades. Vimo está ayudando a los dueños de negocios a lograr un progreso financiero real, con acceso a fondos y recursos. Obtén más información en vimo.com. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Carlos Maciel. Bienvenidos al podcast de Su Socio de Negocios, patrocinado por Vimo. El día de hoy vamos a entrevistar a Javier Madera Camacho, coach y conferencista con más de 30 años de experiencia, un hombre que tiene más de 40 años de experiencia en ventas y sobre todo en servicio a cliente. Él le ha llevado la estrategia de servicio a cliente a empresas muy grandes y pequeñas. También tiene gran experiencia. Hola, Javier, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo. Excelente, Carlos. Un placer saludarte. Aquí estamos a la orden. Un placer para nosotros. Gracias por tu tiempo. Y vamos a empezar con las preguntas. Quisiera preguntarte qué diferencia a un jefe de un verdadero líder. Excelente. Mira, un jefe, denomínalo manager, denomínalo supervisor, gerente. La diferencia entre él, ¿sí?, y un verdadero líder es que el líder genera respeto y confianza en la gente por su ejemplo. Y en cambio, un gerente, la gente lo respeta por la autoridad. Prácticamente lo hacen obligados. Entonces la gente no entrega todo su potencial. Entonces esa prácticamente es una diferencia. El gerente ordena y el líder influencia, motiva, inspira a que la gente haga las cosas. Lo idóneo sería que un líder, un dueño o un manager también se convierta en líder. Perfecto. Oye, ¿qué opinas, por ejemplo, de las palabras que usó, por ejemplo, Nicolás Maquiavelo en el libro del Príncipe, que decía que es mejor que te teman a que te admiren? Y eso contrasta completamente con lo que tú estás diciendo, Javier. ¿Qué piensas de esto? Absolutamente, respeto mucho a Nicolás Maquiavelo. Hay muchos principios tremendos, divide y vencerás y tantos. Mira, ese punto de que es mejor que te teman a que te respeten, lo respeto, pero no lo comparto. Realmente hoy día el concepto moderno de ese liderazgo empresarial debe ser un concepto con valores, con respeto hacia las personas. Y de hecho, mira, te puedo nombrar un ejemplo de alguien que siempre respetó la regla de oro en el trato a los empleados. Y fue el licenciado Salomon Price. Él fue el fundador de Price Club en 1976. El primero fue en San Diego. De ahí se originó el Costco, unos chamacos de Seattle que se asociaron con él. Fíjate, otro magnate de la industria de los negocios, el señor Sam Walton, fundador de Sam's Club y de Walmart. Él dijo en su biografía: si a alguien yo le plagié, palabra elegante para robar, un principio de éxito en los negocios, dijo él, fue a Salomon Price. ¿Y cuál era el principio? La regla de oro: trata a los demás como quieres que te traten a ti. Con respeto, ¿verdad? Sé que tú eres de la Ciudad de México, y cuando se abre el precio de los el club de los precios, como se le llamaba Press Club en aquellos años, ¿sí? En los 80s, se abre, le llega informes de que el gerente general que se contrató, obviamente con muchos pergaminos, le daba un maltrato a la gente en la Ciudad de México, a los empleados, con despotismo, ¿sí? Había nepotismo, le daba preferencias a otros, y él habló con él. Y le digo, respeto mucho sus credenciales, sus pergaminos, sus títulos, pero quiero recordarle nada más una cosa: mi negocio existe gracias a mi gente. Entonces yo quiero que por favor me lo respete. Eso es lo que le pido. Si yo vuelvo a escuchar informes de que hay un maltrato a la gente, entonces creo que no sería lugar para trabajar usted conmigo.
Entonces, te pongo el ejemplo de esos magnates de la industria, ¿sí? Para que tú te des cuenta de que realmente sí funciona el tratar a la gente con respeto y con dignidad. No tenemos por qué ser groseros ni humillar a la gente. Y en este Entonces, no, adelante, adelante. adelante, adelante. No, no, nada más complementar que en este tema, como lo mencionaste tú, plagiar es una forma elegante de decir robar, pero si se están, plagiando una cultura como esta, un principio como este, pues que lo sigan haciendo mientras lo lleven a cabo, mientras lo reproduzcan y se expanda esta cultura, ¿no? Fíjate que, de hecho, pues yo tengo 32 años capacitando empresas de todo tipo, de todo giro comercial, llámense cadenas de supermercados, mueblerías, agencias de carros, constructoras, tú nómbralo, hoteles, el negocio que tú me digas. Y algo que me distingue a mí es que yo inculco valores en los dueños, en los gerentes y en las empresas, para que se cree la famosa cultura empresarial, en donde todos tienen la misma dirección. Yo promuevo valores. Cuando tú, por ejemplo, diriges a alguien, pero con respeto, con dignidad, también puedes corregirlo, disciplinarlo, exigirle, porque saben que eres una persona justa, ecuánime, que lo mismo vas a llamarle la atención cuando hace algo incorrecto, porque no lo atacas a él, atacas el mal comportamiento o el mal desempeño. Pero por otro lado saben que cuando hacen algo bien de ti, van a recibir un elogio, un reconocimiento o hasta un premio. Interesante y sobre todo desde el respeto, o sea, eso es lo que mencionamos, pero estamos hablando de industrias, grandes, de empresas, pues, muy grandes. Y en ese tema me gustaría profundizar, o sea, en la cultura del trabajo, que no siempre es fácil, ¿no? Y sobre todo al iniciar. ¿Cómo puede un dueño establecer una cultura de trabajo positiva y productiva cuando se está iniciando un negocio? Porque muchas de las personas que nos están viendo tal vez no tienen esa gran empresa o quizás todavía ni siquiera la tienen, pero están pensando hacerla. Para esas personas que están iniciando el negocio y tienen una empresa pequeña, ¿cuál es la clave para lograr esa actitud positiva y productiva? Con mucho gusto. Yo he ayudado a cientos de gentes a iniciar sus negocios, de chiquitos a medianos o a grandes. Entonces, tengo la fórmula para eso. Y una cosa que siempre yo, cuando me reúno con un empresario y con un emprendedor, de hecho, fíjate, quiero hacer una acotación aquí, aprovechando este Adelante. espacio. Uno de los principales errores que voy a hablar de nosotros los hispanos y más aquí en Estados Unidos. Uno de los principales errores que yo he visto en los negocios y por lo cual los negocios eventualmente incluso cierran, se van del negocio o no prosperan, es porque primero abren el negocio y luego se asesoran. Entonces cometen muchos errores. Yo siempre sugiero que primero se asesoren, tengan un coaching previo a abrir su negocio, que les ayude a definir bien la visión de su negocio, lo que quieren lograr. Y dentro de ese coaching va esto que me estás preguntando. Es muy importante, mira, la mayoría de los negocios adolecen de esto. No tienen un manual del empleado, no tienen un manual de operaciones, no tienen una cultura o filosofía de trabajo definida. Entonces, una empresa cuando se inicia debe tener tres cosas fundamentales. Una, su visión. ¿A dónde va? ¿Por qué están abriendo el negocio? ¿Qué quieren lograr? ¿Quieres pertenecer nomás con tu taquería o tu lonchera? ¿O quieres abrir una cadena de taquerías o de loncheras? ¿Sí? Entonces, un ejemplo. Segundo punto, la misión. ¿Cuál es tu misión en la comunidad, en la ciudad o en el país? ¿Qué quieres aportar con tus productos, con tus servicios? Y tres, los valores. Entonces es muy importante que cuando tú contratas a una persona, esa persona debe de ser educada en eso. Yo inclusive hay empresas que les creo videos de introducción, donde la gente, el empleado aprende a ver cuándo se fundó la compañía, por qué se fundó, qué se busca, quiénes son los encargados. Es muy importante en una empresa el sentido de pertenencia, Carlos, que la gente realmente ame su trabajo,
ame la compañía, ame lo que hace. Entonces, para ellos es importante por eso que cuando contratas a alguien, le leas la cartilla, que sepa qué es lo que él puede esperar de la empresa y qué es lo que la empresa espera de él. Y ojo, no debe haber tolerancia, o sea, contra la violación de los principios. Debe haber honradez, debe haber integridad, ¿sí? Entonces, si a un trabajador se le descubre haciendo cosas deshonestas, debe de haber disciplina. Y si la persona no se corrige, pues no es una persona que debe estar ahí, porque una manzana podrida pudre toda la canasta, ¿no? Entonces yo sugiero siempre a los dueños de empresas que desde el principio sepan qué comportamiento quieren de sus empleados, qué tipo de trato quieren que le den a la gente, cómo quieren que cuiden y limpien, etcétera, el negocio. Entonces eso se tiene que hacer desde el principio. Porque si tú traes a alguien y no le dices y después le quieres llamar la atención, te dice, oye, usted nunca me dijo a mí que esto no estaba bien o que yo tenía que hacer esto. Entonces, por eso es muy importante una inducción desde que contratas al empleado, ¿sí? Para que la gente sepa qué hacer. Te puedo decir desde ahora que hay 4 cosas fundamentales de por qué la gente no hace lo que tú quieres en tu empresa. Dices, pero les digo, y sí, pero hay 4 cosas de por qué la gente no hace lo que tú esperas. Una es porque no saben lo que deben hacer. 2, no saben el cómo lo deben hacer. Y 3, no saben el por qué lo deben hacer. Porque a veces dicen, oye, ¿por qué? Porque soy tu jefe, ¿no? Ajá. Explícale el por qué debe de estar limpia esa área, por qué debe de esmerarse en esto, por qué debe mejorar su trato. Y 4, hay que enseñarles qué hacer en caso de una emergencia, en caso de que las cosas fallan. Hasta en eso tienen que tener. Entonces, todo pasa por la educación. Hay mucha gente que no enfoca en eso. Si contratan a la gente porque necesitan el personal, contratan a la gente porque se la recomendaron. No, asegúrate que es la gente correcta para tu negocio. Y en ese tema, en ese sentido que dices que la gente tiene que amar su trabajo y sobre todo el sentido de pertenencia, sentir que está, o sea, que es una gran parte de esa compañía, inspirar sin gastar de más, es a donde quiero llegar. Si no hay tanto presupuesto, ¿cómo se mantiene motivado a un empleado o a los empleados sin gastar de más? Si no hay el presupuesto como para darles un bono, ¿cómo se logra esa motivación sin gastar? Fíjate que una de las grandes cosas que no cuestan tanto y, benefician mucho se llama reconocimiento. Cuando tú a una persona le reconoces su trabajo, su esfuerzo, eso eleva su autoestima y su apreciación. Vamos a suponer que tú trabajas conmigo, vamos empezando el negocio, pero al final del día te digo, Carlos, quiero hablar contigo y sí, quiero agradecerte tu extraordinario trabajo que hiciste hoy. Se nos juntaron los clientes y te vi que nunca perdiste tu sonrisa. Quiero que sepas que lo valoro. Me siento muy orgulloso y muy contento de que seas parte de mi equipo. Yo quiero que sigas conmigo, porque en la medida que crezcamos, yo quiero que tú también crezcas dentro de la empresa. Entonces, a veces a mucha gente se le olvida ese detalle de que el empleado es un ser humano hecho de emociones igual que yo. Entonces, pero tenemos que reconocérselos. El problema viene, uno, cuando la gente no se siente reconocida. Hay dueños que dicen, ¿por qué le tengo que dar las gracias? Yo le pago, no me lo hace gratis, es su Cierto. trabajo. Entonces se olvidan de ese lado humano del empleado. Por otro lado, hay empleados que ven que el negocio comienza a crecer y se le vino una laguna mental al dueño y nunca le subió el sueldo, nunca le dio un bono. Yo, mire, de los dos lados, esta es mi sugerencia. A los empleados siempre les digo, nunca pidas un aumento, gánatelo, hazte notar. Porque si tú haces lo mismo que hace 3 o 4 años que te contrataron, ¿por qué vas a merecer sueldo, un aumento? Estás haciendo lo mismo.
O sea, no es por derecho de antigüedad que se gana un aumento, es por el desempeño y por la entrega. Entonces, yo siempre le digo a los empleados, gánense eso, háganse notar, mejoren, lleguen más temprano, váyanse más tarde, acomídanse, no esperen a que les estén diciendo lo que tienen que hacer. Ahora, por otro lado, al dueño, yo le digo, no esperes a que tu empleado te pida un aumento. Tú mira su desempeño. Tienes que diseñar una lista de actividades en donde tú puedas calificar a tu empleado, su puntualidad, su limpieza, su actitud, el orden, el desempeño, ¿me explico? Sí. Y en base a eso decir, ¿sabes qué? Este muchacho, siéntalo y dile, te agradezco mucho tu desempeño y ¿sabes qué? Aquí va $1 más por hora porque te lo mereces. Entonces, cuando él recibe algo que tú le das, sí, como un reconocimiento, no como algo que ya es a fuerza, lo valora más. Así sea una peseta. Y estoy totalmente de acuerdo y te agradezco que compartas consejos para ambos lados, tanto como para el empleado como para el dueño. Y precisamente a este punto, la siguiente pregunta viene de delegar inteligentemente, porque hay muchas personas, muchos dueños de negocios que lo han hecho ellos toda su vida, ¿no? Pero ahora es momento de delegar, es momento de dividir para crecer y de dejar de hacer, tal vez cosas que quitan tanto tiempo para enfocarte en lo que realmente sabes. ¿Cómo se Claro. puede delegar, de una manera inteligente? O sea, qué consejo les puedes dar tú para que suelten el control de su empresa? Fíjate, acabas de mencionar un punto clave para el crecimiento de un negocio y es el delegar. Ahora, delegar no simplemente es repartir trabajo y soltar lo que no te gusta, eso no es delegar. O sea, delegar es poner en manos de alguien que inclusive pueda hacer mejor que tú el Que esté trabajo, más capacitado, por supuesto. que esté más capacitado en esa área. Hay gente más capacitada, es como vamos a poner en mi caso, ¿no? Yo no soy un experto en manejo de tecnología, en computación, en redes sociales, entonces tengo a alguien que hace ese trabajo por mí y yo debo de respetarle sus opiniones, Claro, sus sugerencias. Por ejemplo, en materia de contabilidad, pues por eso tengo un contador, ¿no? Entonces yo me enfoco a lo mío. Entonces, esa es una cosa importante. Ahora, cuando el negocio es pequeño, Carlos, es donde hay un reto, porque tenemos todos que aprender a hacer de todo. Porque si falta alguien, oye, faltó, no sé, eres la mesera, pero faltó el lavaplatos, pues en un rato vienes y lavas, ¿sí? Eres el cocinero, pero de repente hay que salir y a tirar la basura o algo, lo hago, ¿no? O sea, tienes que aprender a hacerlo. Pero cuando la empresa va creciendo, es muy importante definir las posiciones y cada persona debe tener un job description, una descripción de su puesto, qué es lo que tiene que hacer. Ahora, ¿qué es lo que delegas? La autoridad y el liderazgo son dos cosas que no se deben de delegar, pero sí tú puedes encargar y tú supervisar a esas personas que les encargas. Pero aquí está un punto clave al delegar. Número uno, haz unas tareas, haz una lista de tareas que alguien más las puede hacer y ponle nombre. Si alguien más que tú sepas que digo, este lo hace bien, este lo puede hacer bien. Ese es el primer punto. Punto dos, prepara a la gente antes de delegarle. Mide su aptitud y sus habilidades. ¿Verdad? Y también mide su disposición. Porque tú puedes ver a alguien en tu equipo que es muy hábil, muy bueno para hacer algo, pero no quiere hacerlo, no trae ganas. Entonces te va a hacer un mal trabajo. A veces va a ser mejor preparar a alguien que no tenga tanta experiencia, pero tiene buena actitud y se deja enseñar. A ese prepara y a ese le puedes delegar, porque no le vas a delegar a la gente solo porque tiene más años contigo. claro. Ojo, error, ¿sí? O porque es tu amigo, tu compadre, o tu sobrino, o tu ahijado. Eso es nepotismo, ¿sí? En una empresa, yo siempre digo a la gente, y sobre todo yo trabajo mucho con empresas familiares, pero cuando el primo, la pareja, el hijo, el sobrino cruza la puerta del negocio, ya no es pariente, es un empleado más.
y que tiene que aprender a respetar los, los estatutos de la empresa. Entonces, es muy amplio esto del delegar, ¿ves? Pero te puedo dar algunas sugerencias, algunos tips de cómo se debe de efectuar el delegar. Por favor, adelante. Mira, otra de las cosas importantes cuando delegas siempre es la capacitación previa. Tú no puedes delegarle a alguien algo que primero no te asegures que lo sabe hacer. Porque, mira, brevemente te platico. En una ocasión llega, un había afuera una carpintería que eran clientes míos. Yo un tiempo vendí madera por aquí, veintitantos años atrás, 30 años atrás. Y el letrero decía, se solicita carpintero con experiencia. Agarra el letrero y se mete un muchacho. Dice, oiga, ¿quién es el dueño? Aquí soy yo. Mire, yo soy el carpintero. ¿De dónde vienes? De Tabasco, México. ¿Cuántos años tienes de experiencia? 9. ¿Qué hacías? Escaleras de caracol, cocinas integrales, libreros. Yo trabajo la madera. Ay, ¿cuándo puedes empezar a trabajar? Pues, si quiere ahora. Entonces le da el plano de un mueble. Y el muchacho lo lee porque efectivamente sí tenía experiencia, sí era carpintero y conocía. Y dice, ok, es esto, hay que cortar aquí, perfecto. Entonces puedes entrar, sí. Se quita el mandil, hay otros empleados ahí, y le dice, ahorita vengo, voy a tener un material. Si quieres, entonces ve cortando las tablas para que me ayudes a armar el mueble. 2 cuadras adelante le llaman. El carpintero con experiencia se había volado 2 dedos en el saw machine. Sí, porque ese tipo de máquinas de serruchos eléctricos él no los había manejado. Y cuando tú metes un plywood de 4 pies de ancho por 8 de largo, es gravitacional, te jala. Entonces, ¿sabes cuánto le salió el chiste de delegar? Delegó, delegó, ¿sí? $40,000. Wow. Su error de delegar. No puedes tú soltarle a alguien la pelota sin saber si sabe botarla o jugarlo. Entonces, ese es un punto muy importante cuando delegas. Porque si no, si tú nada más te fías de 2, 3 cositas y sueltas sin asegurarte, las consecuencias son tuyas como dueño. Entonces, muy importante asegurarte a quién le delegas y comprobar que las cosas son reales, si sabe. Y en este tipo de porque esto, evidentemente, debe de tener una preparación de manejo de conflictos. Y es que muchas personas que tienen sus empresas dicen: "No, yo no quiero contratar a más gente porque son conflictos, porque van a haber pleitos, tratar con personas es, muy complejo, entonces yo no quiero que existan problemas en la compañía". ¿Qué pasos prácticos podrías, darnos tú para que puedan resolver esos conflictos en un equipo de trabajo que se conoce tan bien? Ok, mira, resolver conflictos en el lugar de trabajo, créeme que en todas las empresas hay conflictos. Pero yo no sé por qué la gente se asusta de la palabra conflicto, porque del conflicto se derivan beneficios, porque Correcto. sacas nuevas conclusiones, nuevos aprendizajes, crecimiento en la gente cuando resuelven su diferencia. Algo importante que ayuda mucho para evitar los conflictos o minimizarlos es que no impongas a la gente. Tienes que integrar a la gente. Mira, a veces yo veo empresas donde a veces entra el nuevo y nadie sabe qué es él. Hasta lo andan regañando. ¿Qué andas haciendo aquí? ¿Ves? Entonces, lo primero que tienes que hacer tú es, uno, tú, entrevistar a la gente, definir su función. Ahora preséntalo. Si es un miembro más del equipo, preséntalo como un miembro más del equipo y preséntale a los jefes de él bajo las órdenes de quién va a estar la persona. Ahora, si es un jefe de departamento, es un encargado, un manager que estás contratando, también debes de introducirlo. ¿Ves? Fíjate que generalmente a veces en empresas, ese es un sistema, las empresas americanas, aunque tú nombres un gerente,
tiene que aprender a trabajar en todos los departamentos. A mí, por ejemplo, yo cuando vendí madera, yo siendo un súper vendedor que ya venía de México, ¿sí? Sin embargo, el dueño de la compañía, el gringo, fíjate, yo llegué bien vestidito y listo para trabajar. Me dijo, no, tú vender ya sabes, pero no conoces el producto, no conoces cómo se procesa una orden, no conoces cómo se carga con un forklift. Entonces, me aventé un mes, fíjate, una semana en cada departamento antes de salir a vender. Entonces, ¿qué te digo con este ejemplo? O sea, es muy importante que a la gente sepas cómo introducirla en tu empresa, no imposición. De que no, ya está, ahí es él, no, preséntalo. Y también explícale a él cuál es su función y sus límites para con la gente. Y a la gente, qué es lo que le van a reportar a él o qué te van a reportar a ti, porque suceden dos cosas. Gente que recién llega a la empresa como diciendo, ahora soy yo el que manda y nomás mis chicharrones truena, ¿ves? Sin respetar a veces a la gente, su trayectoria, y por eso se crean problemas. Ahora, por otro lado, también existe el hecho de que si yo no le digo a la persona, ¿sí?, lo que va a hacer, empieza a hacer cosas de más, ¿sí? Y la gente entonces se te brinca. Si la gente te brinca, si tú eres el gerente y alguien viene conmigo, yo como dueño, yo debo de regresarlo hacia ti. ¿Ya trataste con Carlos el asunto? No, trátalo con él y si no hay solución me dices. Pero ¿qué hago yo? Carlos, eh, Giancarlo trae una situación, ya lo hablaste, no, te encargas y si necesitas apoyo me dices. Pero ese es otro nivel, ¿ves? De liderazgo, con más madurez, sin tanto eh, egocentrismo ni el yo, ¿verdad? Por eso se requiere educación también en ese sentido, ¿ves? Pero ¿existen formas de resolver conflictos? Absolutamente existen. De hecho, yo imparto un taller para las empresas que se llama Cómo resolver conflictos en el lugar de trabajo. Y al menos hay 6 técnicas específicas de cómo resolver. Te muestro la uno nomás. Yo versus tú. Cuando tú corrijas a alguien, no le digas, es que tú me tienes hasta la coronilla. No, yo estoy molesto con tu comportamiento y quiero que lo hablamos y sepas por qué estoy molesto. Entonces, cuando digo yo, me responsabilizo de mi comentario. Pero cuando yo te señalo y digo tú, entonces eso es agresividad disfrazado de dirección. Entonces, simplemente a veces, hasta cuando cambias las palabras, el tono de tu voz, la terminología, el conflicto baja de intensidad. Muy interesante. Y eso también aplicarlo, o sea, eso puede aplicar también en la vida misma, ¿no? O sea, en temas No, en personales, tu casa, con tu pareja, con los amigos, ¿no? Y con otra todo el cosa mundo. importante, ahorita, si me permites agregar esto, nunca creas en chismes. Nunca tomes como dueño de negocio decisiones unilaterales. Una decisión unilateral es cuando tú solamente conoces un lado de la historia. Imagínate que viene el gerente nuevo y te dice, oiga, ¿cuántos años tiene José con usted? 14. 14 años de desperdiciar su dinero. Me hizo esto y esto y esto, córralo. Y le llega la orden de despido a José, sin haber escuchado la historia de José. Entonces es muy importante aprender a escuchar los dos lados. E inclusive un careo es importante cuando alguien te trae un chisme. Oh, permíteme, Rafael, déjame llamar a José para que aclaremos los tres la situación. ¿Y qué es lo primero que va a hacer si sabe que está mintiendo? No, no hay necesidad. No, sí hay necesidad. Yo quiero que esto se clarifique. Y no quiero que haya malos entendidos entre nosotros. Adelante. Es interesante y como yo lo mencionaba, se puede hacer en la vida misma. Y eso de no creer en los chismes, mi siguiente pregunta era precisamente sobre la comunicación efectiva en las empresas y como líder. Estamos llegando al final de este podcast de su socio de negocios patrocinado por Vimo y solamente me gustaría que nos dieras tu última respuesta y sobre todo para que les quede claro y que sea lo último y lo más importante que le quede a estas personas que nos están viendo. Si pudiera ser como una regla de oro, si solamente pudieras
decirle un consejo breve a los dueños de negocio que nos están viendo en este momento, ¿cuál sería? Corrige en privado y elogia en público. Siempre. Cuando tengas algo bueno que decir de un empleado, que todos lo escuchen. Cuando tengas que corregir a alguien o llamar la atención, hazlo en privado. Y de esa manera vas a potenciar a tu gente. Y normalmente lo hacen al revés, ¿no? O sea, lo llevan a cabo se hace al revés. al revés. Por eso te digo que en liderazgo, ese es un principio más que una frase. ¿Sí? Es eso, elogia en público y corrige en privado. Excelente. Y resaltar lo que hablábamos de la regla de oro, tratar a la gente como nos gusta que nos traten. Excelentes conceptos, excelentes conceptos nos has regalado. El día de hoy hablamos con Javier Madera Camacho, coach empresarial, conferencista y motivador internacional con más de 40 años de experiencia en ventas, más de 30 años de experiencia también como coach internacional. Muchísimas gracias, Javier, por tu tiempo. Te agradecemos y cuando quieras te invitamos a regresar. Gracias, Javier, que estés muy bien. Será un honor. Gracias, Carlos. Gracias, Javier. Fue un gusto tenerte aquí en el podcast de su socio de negocios patrocinado por Vimo. Los esperamos en el próximo episodio. A nombre del productor Giancarlo Bresani, soy Carlos Maciel y les deseamos que pasen un excelente día.